por Hoy Tenerife. Juan Carlos Castañeda. Y ahora en Hoy por Hoy Tenerife, Ser Innovación, con el patrocinio del Cabildo Insular de Tenerife a través del Parque Científico y Tecnológico, el lugar donde hacer crecer tu empresa y generar innovación. Jorge Méndez, muy buenos días, amigo. Buenos días, Juan Carlos. Venga, vamos con la innovación por bandera. Hoy vamos con innovación y, como siempre, que es un espacio de ser innovación y de ciencia, sobre todo divulgación de ciencia básica muy necesaria para que después lleguen a la tecnología. Hoy vamos a hablar de energía fotovoltaica. Vamos a conocer una empresa que está radicada en el Parque Científico Tecnológico, que es una empresa que se llama Open Energy Canarias. Pero antes, Juan Carlos, si me permites, yo creo que cuando hablamos de energía solar, y porque me toca muy cerca una de las líneas que investigamos también en la Universidad de La Laguna, a mí quisiera preguntarte si yo, Juan Carlos, te dijera, ¿cuándo crees tú que se fabricó la primera célula solar, la primera célula fotovoltaica, como la conocemos hoy en día? ¿Qué año me dirías tú? A ver, así es. Tú así eres un amigo del carajo, ¿sabes? Pues te vamos a ponerle, a ver, 1950 y algo. Uy, Dios, pues muy bien. Oye, matrícula, Juan Carlos. 1954. El 25 de abril de 1954, 3 investigadores de los famosos laboratorios Bell en Estados Unidos y la zona del centro, el departamento de I+D de la empresa AT&T, conocieron la primera célula solar que obtenía energía eléctrica directamente de la luz solar y tenía energía suficiente para hacer funcionar precisamente una radio, una transistora. Un prototipo que solo tenía el 6% de eficiencia, que aprovechaba solo el 6% de la energía que le llegaba del sol. Hoy en día las células solares aproximadamente están en torno al 23-24%, ¿no? Pero el anuncio, si te digo, los periodistas lo acogieron con gran esperanza. El New York Times titulaba, a primera página el 25 de abril del 54, células solares servirán para obtener una fuente de energía ilimitada procedente del sol. Bueno, Juan Carlos, pues eso, desde 1954, para que veas, y aún así, estamos en 2024 y aún así, desgraciadamente, seguimos dependiendo de combustibles fósiles. Pero para que veas que la ciencia, pues bueno, pone las soluciones, pero cambiar un modelo energético en este caso, pues es una lucha constante. Y si encima te dijera, para que veas la investigación básica, y con eso termino la introducción teórica, que la célula solar se fabricó en 1954, pero si te digo, esta ya es para matrícula. ¿Cuándo se inventó? Pues 1905, podríamos decir. Albert Einstein, nada más y nada menos, fue el que explicó el efecto fotoeléctrico, porque la luz, al incidir en un material, liberaba electrones, liberaba electricidad, y de hecho el premio Nobel de Einstein no es por la teoría de la relatividad, sino por eso, por el efecto fotoeléctrico. Pues todo eso, Juan Carlos, para llegar a hablar de energía solar. Y como te decía al principio, pues una de las empresas que trabaja en esto, que hace asesoramiento energético, es muy importante, eso lo explicará él mejor. Tenemos en los estudios al invitado, que es el gerente de Open, que es Alberto Martín Carballo. Buenos días, Alberto. Muy buenos días. Hola, buenos días, Jorge, Juan Carlos. Gracias por estar aquí. Open es una empresa, Juan Carlos, que nace, los primeros pasos, pues 2018. Está recién entrada en lo que se llama el vivero virtual del Parque Científico Tecnológico de 2023. Pero ahora me acaba de decir Alberto que ya están en plena mudanza, porque se van a mudar ya del vivero virtual ese al vivero físico, a la zona física que tienen en la Torre de Químicas, en la zona del Parque Científico Tecnológico, en la Avenida de la Trinidad. O sea que, Alberto, ¿cómo nace Open Air? ¿Cómo surgió esta idea? ¿Cómo nació la empresa? Bueno, Jorge, pues mira, tras unas décadas de experiencia laboral, empezamos a trabajar en el área de asesoramiento energético y nos dimos cuenta que faltaba mucha información, que la mayoría de los ciudadanos eran completamente ajenos a cómo funciona o cómo está estructurada la factura de la luz, por ejemplo, en cómo funciona o qué aportes o apoyos nos puede dar las energías renovables. También pasa con la movilidad eléctrica, ¿no? Hay muchos vacíos, muchos bulos, hay poca información y nosotros simplemente vimos que el sector se manejaba desde el área comercial, por así decir, y nosotros entendemos que no puede haber eficiencia si todo el sector o el mercado va en función de comisiones por más consumo o por vender más potencia, ¿no? O sea, es contradictorio. No podemos pedir sostenibilidad ni eficiencia cuando el mercado funciona, más vendes, mejor, ¿no? Entonces, vimos que había una necesidad, vimos que había un huequito por el que podíamos plasmar nuestra
nuestra filosofía de ver un poco el sector y empezamos a moldearlo. En 2018 empezamos a moldearlo a través de un curso de emprendimiento en el Parque Científico y Tecnológico, a través de la EOI y del INTECH Tenerife, y ese fue el comienzo. Realmente ya teníamos experiencia en fotovoltaica, ya llevamos ya bastantes años siendo técnicos en varias áreas, en telecomunicaciones, electrónica, electricidad. Y bueno, vimos que nos llevamos dentro el tema de la docencia, el asesoramiento, nos gusta mucho hablar con los clientes, intentar explicarle cómo funcionan las cosas, y ahí empezamos a moldear lo que hoy en día es Opener. A explicarles, me decía al principio, de hecho tienen en la página web, Juan Carlos, tiene un ejemplo muy curioso, además un ejemplo real de una factura de un cliente antes de conocerlas a ellos y después lo que se ha ahorrado poniendo la energía solar, fotovoltaica. O sea, ese tipo de cosas puede pasar, es que a veces estamos pagando sin necesidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se regala mucho dinero, o sea, hay varios datos y es importante, o sea, si hablamos de pequeñas empresas, vamos a ponernos en un supuesto, una tasquita, un pequeño restaurante que tenga unos 20 puestos de comida, ¿no? Unas 20 mesas. Si nunca han estudiado su factura, si nunca han revisado, han mirado la competencia, a ver qué precios existen en el mercado, lo normal es que sin hacer muchos cambios, simplemente con su propia compañía, analizando y recomendándoles otra tarifa, podemos llegar a un 30 o un 40%. Casi nada. Es que se dice rápido. Podemos decir que un restaurante normal, una hamburguesería pequeña, un negocio que use mucha freidora y horno, podemos estar hablando de 1.500 euros de factura de luz al mes. Bueno, un 30% serían 500 euros de ahorro. Al año serían 6.000 euros de ahorro. Sin tocar mucho, o sea, sin tocar las instalaciones, sin verificar cómo están puestos los aires, la extracción, las neveras, etcétera, etcétera. Sin hacer ese tipo de revisiones podemos llegar a un 30 o un 40%. Creemos que es muy importante. En la época de la pandemia podemos recordar que la luz llegó casi a €1 el kilovatio de energía. Una barbaridad. O sea, es que hacerte un sándwich en tu casa ya te costaba más que ir a la cafetería a pedirlo. Entonces, claro, si no se tienen en cuenta ese tipo de gastos, los negocios son muy complejos de llevar, y sobre todo negocios donde la energía es una base fundamental. Por supuesto. Por eso ese asesoramiento es importante. Por eso además lo vimos, el mercado español eléctrico está sobrecontratado. O sea, la potencia, tenemos 171 gigavatios contratados, pero el pico máximo al que llegamos es de 40 y pico gigavatios, perdón. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué ha pasado? Pues porque, como decía antes, si tú el beneficio que tiene el comercial es vende más energía y que esa persona gaste más energía para yo tener mejor comisión, es imposible que lleguemos a una sostenibilidad. Es imposible. Si el mercado premia el mayor consumo y la mayor venta sobre las necesidades reales de los clientes, pues tenemos un problema. Sí. Es verdad que desde el 2022 ha cambiado un poco el paradigma. Sí. Antes la potencia contratada, o sea, tenemos que aclarar, ¿no? En la factura hay dos conceptos importantes: potencia contratada, exacto, energía consumida. El consumo, exacto. Antes del 2021 daba igual que tú encendieras, apagaras la luz, tuvieras medidas de ahorro, porque el grueso de la factura era la potencia contratada. Claro. Tú no estabas en casa y gastabas 40 euros. Estabas en casa, gastabas 47, 50. O sea, sí. No había mucho resultado en tener una eficiencia de luces, cambiar LED y tal. Ahora sí, porque le han dado la vuelta a la tortilla y ahora la potencia es más barata y lo que tú realmente pagas es la energía consumida. Por eso es importante ese asesoramiento. Ahora sí que es importante tomar medidas. Quería, perdona, porque se nos echa el tiempo encima como siempre, y quería ir a Juan Carlos. Yo creo que hay algo que seguro te va a gustar, y a los oyentes también, que es casos concretos de proyectos en concreto que está haciendo con Opener, que a mí me resultaron muy curiosos. Hay uno que se llama, tiene un nombre muy poético, se llama Ola de Sol, casi nada, y además es en Arona. Es con un inversor alemán, me decía, que están intentando poner una fotolinera. Vete acostumbrándose a ese término, Juan Carlos, fotolinera, sino una gasolinera directamente de energía eléctrica o con energía solar. Ola de Sol, ahora nos contará. Y después otra cosa que yo creo que seguro que interesa a mucha gente, está muy metido en una cosa que se llama autoconsumos colectivos, es decir, buscar a grupos de ciudadanos, sobre todo en zonas vulnerables, lo está diciendo aquí. Por ejemplo, tienen proyectos en Barrio La Salud, en Ofra. Me recuerda un oyente, dice, recuerda que hay que renovar el bono social.
para la gente que... Pues ¿Correcto? exactamente, ellos trabajan en cosas de autoconsumo colectivo en zonas vulnerables y yo creo que esos dos proyectos, si quieres muy rápidamente, son las comunidades energéticas, se llaman también, son por donde van los tiros de Open Air y los planes de futuro, ¿no? Los próximos pasos. Primero, ¿qué es la Ola de Sol? Cuéntame eso un poco rápidamente. Bueno, mira, Ola de Sol, la verdad que es el proyecto piloto que nos dio la fuerza para tirarnos al barro y entrar en el mercado con una mochilita, con un ordenador y decir, venga, vamos a por todas. Valiente. Casualidad, ¿no? Pues un día, trabajando por cuenta ajena, coincidimos en un cargador, en un punto de recarga de vehículo eléctrico con un señor alemán y empezamos a hablar de, oye, pues mira, pues oye, con todo el terreno que hay aquí, pues yo montaría placas solares, buscaría aparcamientos y pondría placas y buscaría la forma de buscar puntos de recarga colectivos, etcétera. Quedó ahí en una conversación, en un surtidor, en un punto de recarga. A los pocos meses nos llama el cliente, el alemán, Matías, y nos dice, oye Alberto, tenemos un terreno. Creo que queremos montar esto, queremos montar la mejor estación de carga de Canarias, nos decía, y además que sea todo proveniente de energía solar. Qué bueno. La verdad que para nosotros fue un subidón, por así decir, ¿no? Teníamos las ganas, las ideas, el conocimiento para intentar llevarlo a cabo. Es verdad que el formato en el que él lo quiere hacer, le hemos aconsejado de mil maneras, hemos dado la vuelta 1000 veces a la normativa, y él lo quiere hacer en suelo rústico, por lo que tenemos que pasar por cabildo y buscar el cambio de uso de suelo. Lleva un proceso, lleva un tiempo, pero él lo quiere hacer así, y aunque le hemos asesorado, recomendado 1001 vez, el hombre es alemán y él lo quiere hacer a su forma, a su manera. Cierto que el 100% va a ser energía fotovoltaica e incluso es una planta de alrededor de 300 kilovatios y que generamos muchos excedentes y que esos excedentes pueden ser aprovechados por el propio ayuntamiento para cubrir, pues por ejemplo, las ayudas que pueden dar a familias vulnerables en cuanto a la energía, por ejemplo, bueno. pues nosotros podríamos suplirlo simplemente aprovechando esos excedentes. Este sería uno de los proyectos. Y el autoconsumo colectivo, me decías, en zonas vulnerables. aquí en Y el Santa autoconsumo, Cruz. mira, ¿Qué consiste eso? acaban de salir unas líneas de subvención súper enfocadas a autoconsumos colectivos, que quiere decir pues que hacemos una sola instalación de la que se puede aprovechar tanto el edificio, hablamos de una comunidad, como los vecinos. Y todo eso súper sencillo, sin tener que hacer instalación interna. ¿Cómo funciona? Imagínate que somos un bloque de 8 viviendas. Hay un contador para la comunidad y luego cada vecino tiene su propio contador. Nosotros montamos placas solares, volcamos toda la energía en el contador de la comunidad y luego la comercializadora que recibe esa energía es la que se encarga de enviar a cada uno de los contadores el porcentaje de esa energía producida. No hay cables, no hay electricidad, por así decir, simplemente es un recuento. ¿Cuánto han producido? Tanto. ¿Cuántos participan? 8 personas. ¿Cuánto le toca a cada uno? Pues un 10%, un 12%, en función de lo que hayan invertido o en función de cómo se haga el reparto. Cuando tenemos un solo punto de generación, llamamos autoconsumo colectivo. Ajá. Si tuviéramos varios puntos de generación eléctrica, ya podríamos hablar de una comunidad energética. De acuerdo. Hay pequeñas diferencias en cuanto a la normativa, en cuanto a lo que podemos hacer con la energía. Se puede vender a comercializadoras, se podría vender a un particular. Ya. Tenemos hasta 2 kilómetros, que esto es importante, hasta 2 kilómetros de radio desde el punto de generación hasta que podamos vender esa energía. O sea, yo le podría vender, si monto una estación colectiva o comunidad energética en el barrio de la Salud, tendríamos 2 kilómetros de radio para poder vender a cualquier panadería, supermercado, ferretería que estuviera en ese entorno de 2 Muy kilómetros. interesante, ¿no? Es que se nos abren unas posibilidades increíbles. Nosotros hemos calculado que con 4 estaciones entre La Laguna y Santa Cruz podríamos cubrir toda el área metropolitana, sobre todo la parte de barrios, la parte de zonas más vulnerables, por así decir. No quiere decir que con 4 instalaciones tengamos capacidad para alimentar a todas esas familias vulnerables, pero sí podemos llegar a cada una de esas viviendas. Y estamos ahora desarrollando, ya tenemos hecho el estudio de producción solar en el barrio de la Salud, frente al campo San Joaquín. Ya tenemos un proyecto para 100 kilovatios dividido en 4 portales, 25 kilovatios en cada uno, que además llevarían almacenamiento. Tenemos que estudiar ahora los pormenores y la letra pequeña, por así decir, pero prácticamente podríamos suministrar el 90% de la energía que necesitan esas familias y las zonas comunes.
Pues, creo que es un pinta hito. muy bien. Creo que es un hito, es una pelea también contra... Tanto. Es que lo que decía, una Los pelea gigantes. El mundo mundial. contra los gigantes, contra los combustibles fósiles. Pero has visto, Juan Carlos, desde Einstein 1905, la primera celda 1954, hasta dar energía al barrio de la salud. ¿Qué te parece? ¿Cómo evoluciona la ciencia desde lo básico a la aplicación social y la tecnología? Y la gente que está luchando siempre. Por supuesto. Alberto, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Suerte y adelante, a seguir trabajando. Muchísimas gracias, se me ha hecho corto, ¿eh? La verdad que Hay que volver. venía con miedo, pero Hay se que me ha volver. hecho Hombre, cortito. que va. Aquí Juan Carlos te trata bien. Muy bien. No. Jorge, oye, gracias, amigo. A Muchas ustedes, gracias. chicos. Bueno. Mucha suerte. 11:04. Ser Innovación, con el patrocinio del Cabildo Insular de Tenerife, a través del Parque Científico y Tecnológico, el lugar donde desarrollar tu talento, hacer crecer tu empresa y generar innovación para una isla mejor. Más información en pctt.es y sus redes sociales.